Hola, queridos hermanos, les saluda el Padre Erasmo Silva Espinosa de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas. En la actualidad estoy sirviendo en Nicaragua, en la Arquidiócesis de Managua, en una parroquia que está en un pueblo pequeñito llamado Dolores. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre la Virgen María, eh, tratando de descubrir a esa mujer que vive en un contexto cultural y social muy difícil. Vamos a ver a María eh, como mujer judía en ese tiempo tan difícil, en un tiempo difícil para las mujeres y cómo María se mueve en esa realidad. Bien, en este mundo en que María vive, en que la vida de ella se desarrolla, es una época particular en Israel, una época que es difícil para la mujer, mucho más difícil de lo que nos podemos imaginar en el día de hoy. Había como un desprecio hacia la mujer. Eh, Había muchas limitaciones. Eh, las mujeres en las ciudades debían de pasar inadvertidas, no debían de llamar la atención y por eso se cubrían, usaban un velo para que nadie las conociera, para que nadie viera sus rasgos físicos. eh, Incluso si esta mujer, si salía sin cubrirse, el marido podría darle carta de divorcio, podría divorciarse de ella y sin darle ninguna paga, porque las leyes prescribían en esa época dar un dinero a la mujer, pero aquí en este caso el marido podía decir no te doy nada de dinero, te vas, me divorcio de vos. Imagínense esta realidad. Eh, Esto era principalmente en las ciudades. El hombre no podía hablar con una mujer, no podía encontrarse a solas una mujer hebrea con un varón. El varón no podía mirar a una mujer casada, ni siquiera saludarla. Era un deshonor, se consideraba un deshonor para los alumnos, los fariseos consideraban un deshonor si el alumno se detenía a la calle a conversar con una mujer. Esta era una sociedad muy rígida, y esta rigidez hacía que la mujer judía que hacía alguna actividad, alguna acción que iba contra estas normas, con solo, por ejemplo, salirse afuera de la casa, salir allí a la calle y ponerse a coser, por ejemplo, no se puede imaginar eso, ¿no? Si en la puerta de la casa ella se ponía a hilar, eso era inimaginable, porque eso pues llevaba incluso al divorcio, como les dije. Estas leyes que limitaban eran principalmente en aquellas zonas urbanas y entre familias muy acomodadas, familias muy populares. En la gente del campo era un poco distinta la convivencia. Eh, Habían relaciones más sanas, más libres que en las grandes ciudades. Las costumbres eh, era algo a lo que se daba más importancia. En los pueblos, la mujer iba a la fuente de agua, estaba con el marido muchas veces trabajando en el campo, eh, también vendía los productos de la cosecha o vendía peces, estaba atenta al servicio en la casa, entre otras cosas. No había ese rigor en los pueblos pequeños y en el área rural de cubrirse la cabeza. Bien, pero en general, eh, la situación de la mujer en la casa no se veía modificada en relación a la conducta pública según las leyes. Eh, por ejemplo, las hijas debían de quitarse de los primeros puestos para dar lugar a los varones, a los hermanos varones. Y si alguien iba a entrar, por ejemplo, y si iban la mujer y el varón, los hermanos, la mujer tenía que detenerse y darle pasada primero al hermano varón. Eh, Ellas también cuidaban de sus hermanos más pequeños, aprendían los oficios de la casa, eran enseñadas a ser obreras de la casa y no tenían educación afuera, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían educación religiosa. Y en este campo de lo religioso también había mucha diferencia. La mujer no podía estar en los primeros puestos, no podía predicar, no podía leer la palabra y era colocada, por ejemplo, en la sinagoga en una parte
atrás, enrejada, separada de los varones, incluso con una entrada distinta a la de los varones. Eh, También cuando ya la mujer llegaba a una edad, había tres edades en la cultura judía. La niñez, los menores de edad, que eran los menores de 12 años, estaban los jóvenes, que eran entre los 12 años y los 12 años y medio, y estaban ya los adultos, que eran después de los 12 años y medio. Entonces la mujer, la patria potestad estaba en el papá. Hasta los 12 años, a los 12 años el papá podía buscarle un esposo, un novio con quien casarse, y luego de casado pasaba la patria potestad al esposo. No había ninguna diferencia aquí entre el papá y el esposo. A veces, en algunos casos, como se permitía el concubinato, es decir, el tener varias esposas, la mujer se veía obligada a estar junto a otras mujeres que tenía el marido. Pero no era el caso en general, esto no era generalizado, porque solamente lo hacían los que tenían cierto nivel económico, ya que debía de mantener a las mujeres, cuidar a las mujeres, y se necesitaba de una buena suma de dinero para esto. Por lo tanto, era muy raro el concubinato. Pero sí, en los casos que se daban, la mujer vivía esta dificultad de convivir con las otras mujeres. A la mujer, el papá no solamente podía casarla, sino que podía venderla como de esclavo. Y el matrimonio también era como una compra y venta. En el fondo era eso. La ceremonia del matrimonio era precedida por una compra y venta. La hija se vendía con el que se iba a casar. Este, eh, pues esta era la realidad de la mujer en la época. Era muy difícil, esto resumido, conociendo un poco en general esta situación, este contexto de la mujer. Y les decía que en la parte religiosa, pues también la mujer tenía pocos derechos. Y la mujer finalmente era vista como una persona sin derechos. Siendo niña, menor de edad, estaba bajo la custodia del papá. Pasando a ser adulta, no tenía, era como una niña, seguía siendo una niña, nada más que ahora bajo la custodia del marido. Y si esta mujer quedaba viuda, entonces era otro problema, porque ella no podía tener propiedades. Y si ella no dio hijos al marido, hijos varones, y el marido moría, entonces ella no podía heredar propiedades. Por lo tanto, las propiedades pasaban al orden público. Por eso, para ella era como un regalo tener un hijo varón. Y era el mayor regalo que le podía dar al esposo. Cuando la mujer no tenía un hijo varón, era considerada una desgraciada, como alguien que no era bendecido por Dios. Entonces, si la mujer enviudaba, como les decía, sin un hijo varón, quedaba sin nada, quedaba en la calle. En cambio, si tenía un hijo varón, entonces el hijo varón heredaba, y mientras crecía, pues ella tal vez administraba esos bienes, pero le pertenecían al hijo varón. Esta era la realidad en la que vive la Virgen María. Este es el contexto en que nuestra Señora, mamá de Jesús, vivió en su época. Y vamos a ver cómo ella entonces desarrolla su vida en este contexto, en esta realidad. María, la Virgen María, eh, descubrirla a ella, eh, descubrirla en esta realidad, y poder saber que ella es un modelo en esa época, un modelo de creyente, un modelo de una persona que vive una espiritualidad. eh, lo vamos a descubrir ahí en el texto, en los textos bíblicos. Vamos a verlo desde un tema de los pobres de Yahvé. ¿Por qué de los pobres de Yahvé? Ya vamos a entenderlo un poco. ¿Quiénes eran los pobres de Yahvé? En el profeta Sofonías, en capítulo 3, versículos 12 a 13, dice: yo dejaré en medio de ti un pueblo sencillo, un pueblo humilde, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá más iniquidad, no dirá más mentiras, y hablará con falsedad. Y en el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 6, nos dice que entonces el resto de Jacob, en medio de los pueblos numerosos, como rocío que viene del Señor, como lluvia que cae sobre la hierba, que para nada depende de los hombres. Este resto del que hablan los profetas, el resto de Israel,
en el Antiguo Testamento, con frecuencia esta expresión tiene diversos significados a lo largo de la historia de la salvación. Al principio, el resto de Israel se refería a un grupo que había sobrevivido a una calamidad. Por ejemplo, podemos leer en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 15. Luego, esta definición pasa, o esta palabra, pasa a significar una selección de personas en el interior del pueblo que se mantiene fiel al Señor en medio de las dificultades. Y después significó aquella porción del pueblo heredera y depositaria de las promesas de Yahvé. El resto de Israel es, en medio de las persecuciones, en medio de las tentativas de exterminio, es aquella parte del pueblo que tenía una conciencia, que nunca se acabaría todo, que siempre quedaría un pequeño resto, un futuro, podríamos decir. En ese sentido se habla del resto de Israel, de Jacob, de Judá, de José, que son ese pequeño grupo que se salva después de la tragedia, después de la crisis, después de la dificultad, después del desastre. Es ese pequeño grupo que se salva. Los pobres de Yahvé es ese resto fiel, que convive confiando en el Señor, que son fieles a la alianza con Dios. Es ese pueblo servidor del Señor que se identifica aquí con los pobres de Yahvé. Tras el fracaso de los sistemas de organización políticos, religiosos de la época, los jueces, los reyes, estos pobres de Yahvé van a formar un grupo que se va forjando, que se va fortaleciendo allí en ese momento de dificultad, en la miseria, en el sufrimiento. Y principalmente cuando ellos viven el exilio en Babilonia. Y da origen este resto, estos pobres de Yahvé, a la restauración y a la renovación religiosa de Israel. Los pobres de Yahvé tienen unas características. Y la primera característica es que ellos vivían una pobreza real, sea económica o su equivalente, con la enfermedad, la persecución, la orfandad. En la Biblia, pobre es aquel al que le ha fallado todas las seguridades, todas las seguridades. Esas seguridades por las que él se siente como incapacitado para salir de esta situación. Es como sentirse desamparado absolutamente, totalmente desamparado. Otra característica es la humildad. La experiencia de humillación ha hecho humildes a los pobres de Yahvé, que reconocen esa incapacidad para salvarse a sí mismos. Vean, la humildad es el reconocimiento de lo que nos falta, de aquello que nos hace falta. El humilde es el que reconoce en realidad de lo que carece. Ese es el humilde. Por ejemplo, yo no puedo tocar piano, por lo tanto yo no puedo decir que soy experto en tocar piano. Eso no es ser humilde. El humilde acepta, no, yo no sé tocar piano. O por ejemplo, un profesional de la salud, un médico, que se encuentra con un caso, un paciente enfermo, y no puede él resolver el caso, pero no lo deja porque su orgullo no va a aparecer ante la gente que no pudo. Y sigue con el caso y el caso se complica. Y no lo refiere, no le dice al paciente, vea, yo no puedo con esto. Yo aquí soy ignorante y mejor vaya donde alguien más especializado. Este es el humilde, el que reconoce su incapacidad. Entonces, esta es una de las características de los pobres de Yahvé. Y otra característica, además de la pobreza real, la humildad, es la fe. La fe es confiar absolutamente en Dios, conscientes de esa limitación que tienen. Entonces acuden a Dios, al auxilio de Dios, al único que puede darles esa seguridad. Entonces la confianza en Dios, en Yahvé, es una confianza sin límites. Ponen los ojos en el Señor y esperan solamente de Él la salvación.
como dice el Salmo 123:2. Así como el esclavo pone su mirada en los ojos de sus señores, así estoy yo ante los ojos de mi Señor. Encontramos en los pobres de Yahvé, en muchos textos bíblicos, en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 69, 30, 37, en el Salmo 86, en el Salmo 34, estos pobres de Yahvé, que en el Antiguo Testamento, en hebreo, se les dice los anahuim. Anahuim es la palabra en hebreo que traduce pobres de Yahvé, los pobres de Dios. ¿Quiénes eran los anahuim? Ya lo hemos visto un poco en los textos en los que hemos hablado. Eran aquellos que, marcados por la desgracia y la debilidad, ponían su confianza solamente en Dios, porque solo en Él encontraban refugio y salvación. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que habían unos personajes que pertenecían a este grupo de los pobres de Yahvé, los anahuim. El resto, por ejemplo, Zacarías e Isabel, que eran personas, excelentes personas ante Dios, y que cumplían los mandamientos de Dios, los preceptos del Señor. Eso nos narra Lucas en el capítulo 1, versículos 5 al 6. También encontramos otra figura como perteneciente a estos pobres de Dios, los anahuim, a Simeón. ¿Quién era Simeón? Lo podemos encontrar en Lucas 2:25. Se nos dice ahí que Simeón era un hombre justo, piadoso, que estaba esperando el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, nos dice el texto. Otro personaje que podríamos relacionar con los anahuim es Ana, la profetisa Ana, que nos dice Lucas 2:37, estaba siempre ahí en el templo, no se apartaba del templo, no se iba del templo, dando culto al Señor día y noche con ayunos y con oraciones. Otro personaje, Juan el Bautista, que podemos también encontrar en Lucas 7:28, en el que Jesús dice, no hay entre los hombres nadie mayor que Juan. Estos hombres y mujeres representan a los anahuim, a los pobres de Dios, que esperaron con fe la venida de el Salvador, del Mesías, y llegaron incluso a verlo, a tocarlo. Ahora, dentro de este grupo está María. María es uno de los pobres de Yahvé. María, que vive en esta sociedad, una mujer que está, que según estas leyes, como las vemos, es olvidada como mujer, es vista como nada, está marcada por la desgracia, por la debilidad. Y aquí entonces encontramos a una mujer que pone su confianza en Dios, porque solamente en Él encuentra refugio y salvación. María es una pobre de Yahvé, pertenece a este grupo de creyentes. Ella es la verdadera israelita creyente en Yahvé, que ejemplifica la espera de esta porción del pueblo, de los pobres de Yahvé, los anahuim, y manifiesta ese deseo de colocar su vida bajo la voluntad de Dios. Toda su esperanza la pone en el Señor. Lo podemos nosotros encontrar en Lucas 2:28, en lo que conocemos como el Magnificat, ante el saludo del ángel, ante un mundo de riqueza espiritual con que ha sido adornada esta mujer pobre de Nazaret. Le dice el ángel, Dios te salve, María, llena eres de gracia. María es una auténtica mujer anahuim. Los rasgos de aquellos hombres y mujeres fieles que lo encontramos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos hacen afirmar que María de Nazaret destaca. Ella se destaca entre su pueblo como una verdadera israelita, como una auténtica pobre de Yahvé, digna hija, heredera de las promesas del pueblo elegido, especialmente de la promesa del Mesías Salvador. Y por eso nosotros podemos decir que esta mujer grande en su época, que salta las barreras, las limitaciones de su época, es un modelo para nosotros. María sintetiza en su persona la espiritualidad de estos pobres de Yahvé. Quienes creemos que María es nuestra madre,
estamos ante el desafío de aprender de ella el valor de las maravillas de Dios, de esas maravillas de Dios que Él está haciendo en nuestras vidas, de todo aquello con que Dios está actuando en nosotros, siendo esa presencia de Dios la gran riqueza que nos ha sido dada. Estamos invitados entonces a vivir la pobreza evangélica, en la que Dios ocupa el primer lugar, como aquellos pobres de Dios, los anahuín, que ante la pobreza ponían a Dios en primer lugar, y en la que los bienes, la salud, los recursos materiales pasan a un segundo plano, a un segundo lugar. Lo más importante es Dios, y lo podemos encontrar resumido en el Magnificat, ese Magnificat que María recita en el Evangelio, que aparece en el Evangelio de Lucas 1:46-55. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, en ese cántico, nos muestra su pertenencia a este grupo de Israel, los pobres de Dios, los anahuín, que confían en el Señor enteramente. Una mujer que ante las leyes de la época, ante la cultura de la época, no tiene ningún valor, salta y se nos presenta como aquella mujer hija de Dios, que tiene la dignidad de todo hijo de Dios y que quiere hoy a nosotros transmitirnos esta realidad. Para Dios no hay unos más que otros. Para Dios todos tenemos la misma dignidad, y allí tenemos que hacernos como María, confiar en el Señor y actuar desde esta realidad para con los hermanos. Que María en nosotros nos enseñe a vivir esta realidad de confianza en el Señor, en nuestra vida diaria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por este momento que hemos compartido. Año.